Bien, Hernán. Comenzaremos con esta historia por definir quién era Teleroni y Bueno, también quién era el autodenominado depurador Villanueva, ¿no? ¿Cómo se genera esa historia que vos encontraste? mirá, Tito de Leroni era un militante del peronismo de base, de acá de Argentina. El peronismo de base era eh, una agrupación que integraba lo que se denominaba acá la tendencia revolucionaria del peronismo, o sea, eh, el peronismo que siempre fue, podríamos decir, de un una ideología y un movimiento de centro, centro derecha, en algunos sentidos, eh, genera un ala izquierda después del año 1955, cuando se derroca a Perón, la proscripción y determinados procesos, bueno, locales, ¿no? Con los distintos gobiernos que hubo, muy antiperonistas, y también lo que era bueno, otros procesos a nivel internacional, como Revolución Cubana, como los movimientos, los cambios que se estaban experimentando en la Iglesia Católica. Todo eso va a confluir en el que surja, bueno, un ala izquierda dentro del movimiento, que va a tener distintas agrupaciones, ¿no? Que lo integraban, algunos más moderados, otros más radicalizados, que hacia la década del 70 se van a agrupar para formar lo que ellos llamaban la tendencia revolucionaria, ¿no? Que en un momento lo va a hegemonizar la agrupación Montoneros, que era una agrupación político-militar. Bueno, el, el- lo que era el peronismo de base era un- una agrupación de estas que integraba la tendencia revolucionaria, y que, bueno, De Leroni formaba parte de esta agrupación. Él era abogado, representaba acá a distintos sindicatos, y también formaba parte de la mesa directiva, digamos, del peronismo aquí en el Gran Buenos Aires, donde eh, yo vivo y él vivía también, eh, en lo que se llamaba el Partido de General Sarmiento, que era uno de los distritos. La provincia de Buenos Aires se divide en distintos partidos. La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina, ¿no? Eh, y estos partidos que son distritos, eh, bueno, el distrito de General Sarmiento era el segundo más grande de Buenos Aires. Digo era porque se subdividió en tres en el año 1994, ¿no? Eh, bueno, y Tito de Leroni tenía una larga trayectoria como abogado defensor de presos políticos. Formaba parte de una gremial de abogados, que en la década del 60 y el 70 tuvo mucha participación defendiendo a presos políticos, y que se termina disolviendo por la represión, ¿no? Que van a sufrir sus integrantes en la última dictadura militar, que acá en Argentina se inaugura en el año 1976. Bueno, Tito de Leroni era aquí uno de los, eh, en General Sarmiento, ¿no? Uno de los militantes más representativos, ¿no? De esta ala izquierda del peronismo, y tenía mucha actividad, ¿no? Yo, eh, viendo los documentos que uno puede consultar aquí, ¿no? De la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, ve cómo la inteligencia policial lo venía siguiendo hacía mucho tiempo, de principios de la década del 60, y él tenía, bueno, una actividad muy grande, tan eh, muy reseñados todos los actos donde participaba, en las fábricas donde se lo veía dando charlas volanteadas a la salida o a la entrada del horario de trabajo, y distintos conflictos que se desarrollaron. En particular uno que a él lo van a marcar muy fuertemente por ese conflicto, que va a ser la toma del hospital de acá de San Miguel, que se da en el año 73. Una toma que bueno, va a ser muy importante, más por lo simbólico que por otra cosa, y que, bueno, él va a ser muy marcado, ¿no? Ujú. Acá ¿Cómo, te cómo, podemos...
¿Cómo fue? Contame cómo es que lo matan a este militante en un partido o en un gobierno de Bueno, su propia eh, agrupación, digamos, ¿no? y ahí también te agrego un poco de lo que me habías preguntado de quién era el matador, ¿no? Sí, Eh, que también era bueno, peronista, ¿no? también era peronista, Claro. también era peronista. Eh, Cuando estamos en el año 1973, ¿no? El peronismo regresa al poder después de 18 años de proscripción. En el 55 Perón es derrocado, se tiene que ir al exilio y los candidatos peronistas, el peronismo se disuelve, lo disuelve los regímenes de turno, ¿no? Los militares se instalan acá como un poder tutelar, ¿no? De los distintos gobiernos que habían, cuando desviaban un poco de esas reglas que ellos imponían, de las cuales el peronismo no puede participar en elecciones, que era la regla principal. Ellos intervenían, ¿no? Y derrocaban al gobierno de turno, eh, o intervenían activamente en lo que ellos llamaban planteamientos militares, ¿no? Sentaban al presidente en escritorio y decían, esto y esto está mal, hay que corregirlo, o tu gobierno tiene el tiempo contado, ¿no? Bueno, eh, yo les decía, como hubo un surgimiento de un ala izquierda en el peronismo después del derrocamiento de Perón, también va a haber, bueno, hacia la década del 70, principio del 70, cuando el peronismo se apresta a volver el poder, hacia el año 73, va a haber digamos, un contraataque de la derecha para recuperar los espacios perdidos en manos de la izquierda, ¿no? Acá hay un punto que falta que es importante, digamos, reponer, ¿no? Y es que esta proscripción que se buscó llevar adelante con el peronismo, eh, digamos, no solo proscripción, sino que hubo un intento de desperonización, ¿no? Se prohibió nombrar a Perón, a Evita, el movimiento peronista, cualquier tipo de imagen de todo eso se prohibió, se quiso borrar la identidad peronista. Eso no tuvo éxito, y es más, genera este sentimiento de lo que fue lo que llamó aquí la resistencia peronista. eh, bueno, lo que es la tendencia revolucionaria que mencionaba hace un ratito, va a ser va a empezar a golpear, no van a surgir guerrillas de peronistas que van a empezar a golpear a los distintos regímenes para que vuelva el peronismo al poder, ¿no? En el año 1972, un presidente militar que se llamaba Lanusse se da cuenta que esto de proscribir el peronismo y a partir del 66 la proscripción de todos los demás partidos políticos no tiene éxito porque la gente estaba canalizando la participación política por vías no institucionalizadas. Un apoyo a la guerrilla muy grande había en ese momento. Se justificaba la violencia contra esta dictadura que no permite la participación política. Entonces la NUCE dice, bueno, no, acá hay que de vuelta volver al tiempo de la política, institucionalizar los partidos políticos y tratar de aislar a la guerrilla, ¿no? Bueno, en ese proceso que hubo de restablecimiento de los partidos políticos, que se llamó Gran Acuerdo Nacional y que tenía una salida política con elecciones en el año 73, se le permite nuevamente al peronismo volver a participar en elecciones y la tendencia revolucionaria del peronismo va a ser la principal impulsora de la campaña de esos años, ¿no? Perón va a estar proscripto por una cláusula legal, pero va a designar a un presidente, a un representante, no un candidato, que era Héctor Cámpora, y la tendencia revolucionaria va a ser la principal impulsora de eso, ¿no? Y va a ganar muchos espacios. Cámpora se va a recostar sobre esta tendencia revolucionaria del peronismo, y cuando el peronismo llega al poder, porque gana las elecciones en 1973, el, el sindicalismo y los demás sectores de la derecha peronista que habían perdido muchos espacios, eh, planean la vuelta al poder, de la mano de un personaje muy oscuro que se llamaba José López Rega, que era secretario privado de Perón en su exilio en Madrid, y que cuando gana el peronismo las elecciones en el 73, va a pasar a ser ministro de Bienestar Social, un área que era muy, pero muy simbólica del peronismo, ¿no? Porque ahí
había desarrollado funciones Evita, y porque además maneja muchísimos recursos económicos, ¿no? Eh, bueno, este José López Rega va a ser uno de los que en un primer momento, junto con Rucci del sindicalismo y otros sectores más de la derecha peronista, van a encabezar este contraataque a la derecha que quiere volver al poder porque Perón estaba muy, muy débil. Perón tenía problemas cardíacos y se sabía que no iba a vivir mucho, y lo que ellos se preguntaban era, ¿qué pasa si Perón se muere con estos en el poder? Entonces ahí es donde ellos dicen, acá hay que dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Mientras todavía esté vivo Perón, y que él nos vendía a nosotros como los verdaderos sucesores, y había que desplazar a Cámpora. Y eso se va a dar el día que vuelve Perón definitivamente al poder, al poder no, disculpen, al país en Argentina en el año 73, que se da un enfrentamiento en un acto masivo que se había organizado para recibir a Perón en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Alrededor de 3 millones de personas se congregaron para recibir a Perón ese día, y ahí se da un tiroteo muy, muy grande entre la derecha peronista y la izquierda peronista, y ese podríamos decir que es el primer eh, hecho fundamental del contraataque de la derecha peronista para desplazar a la izquierda del poder, y en la práctica daría inicio a esto eh, que es el tema que yo trabajé en mi tesis de maestría, que es la depuración interna del peronismo. De Leroni es asesinado en el contexto de esta depuración interna del peronismo, y su matador, como vos bien decías, era otro peronista, pero que formaba parte del ala derecha del peronismo, que se llamaba Julio Ricardo Villanueva. ¿Se llamaba o se llama? Porque hasta hace muy poquito tiempo atrás, hasta hace unos 2 o 3 años atrás, yo sé que estaba vivo todavía, eh, ahora no sabría decirlo, y este personaje formó parte de estos grupos que se lanzaron a la casa de los militantes de la izquierda y a depurar al peronismo de esta a la izquierda, ¿no? Un proceso que podríamos decir una purga, ¿no? Que se da interna del peronismo, luego de otro hecho que es muy, muy importante, ¿no? A mí me gusta marcar ciertos como mojones, ¿no? Uno fue la masacre de Seiza. Ahí ya no hay una vuelta atrás en el enfrentamiento entre peronismo la izquierda peronista y la derecha peronista. Se calcula no menos de 13 muertos y más de 300 heridos en ese tiroteo. Y bueno, eso forzó la renuncia de Cámpora, ¿no? Y luego de un breve interinato de las Tiri, se convocan nuevamente elecciones y Perón vuelve a poder el 23 de septiembre del 73. El 25 de septiembre del 73, 2 días después, Montoneros, esta agrupación político-militar que le decía que era hegemónica en, en lo que era esta tendencia revolucionaria del peronismo, mata a José Ignacio Rucci, eh, secretario general de la Confederación General del Trabajo y mano derecha de Perón, ¿no? Eh, para, bueno, según dijeron algunos propios montoneros en su momento, ¿no? Para poder negociar, ¿no? Decían la idea de tirarle un cadáver en la mesa de Perón para decirle, todavía estamos acá y tenemos las armas, vos tenés que negociar con nosotros, ¿no? Ellos querían tener mayor presencia en el reparto de cargos cuando asume Perón. Eh, bueno, este Julio Ricardo Villanueva, que es el personaje que asesina a De Leroni, yo logro reconstruir brevemente, ¿no? Un poco cómo fue, de dónde venía, dónde era la trayectoria de este personaje, a partir primero de los diarios de la época y también de fuentes de inteligencia de la policía, ¿no? Algo que es importante para entender un poco el caso es que a, a De Leroni lo matan junto a su mujer el 27 de noviembre de 1973.
a escasos metros de la comisaría de acá de General Sarmiento, en la estación del tren, cuando él estaba esperando un tren, eh, en plena luz del día, ¿no? A las 4 de la tarde, viene un tipo y le dispara 7 balazos a él y 3 a la mujer. Eh, no, nadie salió a apresarlo, y a él lo detiene un policía que no era de acá de la zona, sino que estaba viajando justo en el tren que estaba llegando a la estación de tren que esperaba este matrimonio. Eh, Esta persona lo detiene, lo lleva a la comisaría y, bueno, lo tuvieron que blanquear, ¿no? La detención ahí en la comisaría. Lo tuvieron que blanquear, digo, porque claramente él estaba trabajando con zona liberada, se comunicaban con la, la policía del lugar y decían, bueno, acá va a haber un hecho eh, armado, no tienen que intervenir, ¿no? Algo que después va a usar la dictadura militar de manera regular. Y bueno, ya, Hernán, te voy a acordar, pues me estoy quedando sin tiempo. sí, Veamos un poquito el contexto. sí. La doctrina de la seguridad nacional y el documento reservado. Bueno, la doctrina de seguridad nacional es el marco general, ¿no? Para entender este proceso, porque este proceso de depuración interna del peronismo no es otra cosa que un- una aplicación de la doctrina anticomunista al interior del peronismo, ¿no? eh, la doctrina de seguridad nacional, al igual que como fue en los distintos lugares de América, llegó acá hacia fines de la década del 60, eh, y se aplicó en la dictadura en 1966, y ahí donde se forja esta idea del, del enemigo subversivo, ¿no? Se cambia lo que era la antigua figura del comunista puro y duro, ¿no? De lo que fue la doctrina de la guerra revolucionaria, hasta al, a esta idea del subversivo, que era una figura mucho más amplia, ¿no? Porque el subversivo es aquel que busca subvertir el orden en distintos aspectos, ¿no? Acá va a ser reprimido. De Leroni no era, De Leroni no formaba parte de una agrupación armada. Él formaba parte de los grupos políticos de izquierda que activaban, de la izquierda peronista que activaban, pero él no era un guerrillero. Pero sabemos que esta figura del subversivo no se acota únicamente a aquel que empuña un arma, ¿no? Sino que la ideología es un arma que ellos portaban y buscaban subvertir el orden. Eh, ¿Y el a él, documento reservado? bueno, el documento reservado va a ser un, un documento que surge a partir del asesinato de Rucci, que les mencioné recién, y que luego del asesinato de Rucci, Perón se va a reunir con distintos dirigentes peronistas en la residencia de Olivos, y les van a repartir un documento, ¿no? Que habla de que es necesario depurar el movimiento de esta infiltración marxista, y da un montón de directivas, ¿no? Entre las distintas directivas lo que habla es que, bueno, todos los peronistas están obligados a comprometerse en esta depuración, y quizás hay distintos grados, ¿no? De compromiso. Ahora, hay un párrafo que es muy fuerte que dice que deberán usar todos los recursos que tengan a mano en cada lugar y momento en los cuales dispongan, ¿no? Y esto claramente para una persona que trabaja en un ministerio y tiene un empleado que es de izquierda, quiere decir que lo eche, ¿no? Ujú. Ahora, para estos matones que lo único que sabían era disparar, prepotear, asesinar y demás, ¿qué significa? Utilicen todos los recursos que tienen para eliminar esta infiltración marxista. Bueno, no hace falta que se aclare mucho, ¿no? Y, y bueno, Ahí nace y la también triple A. la triple A, hay una discusión muy grande respecto de la triple A. Se suele llamar triple a todo, eh, digamos, todo el proceso, todos los grupos que reprimieron durante el periodo 73-76 a lo largo del país, y que sería una agrupación parapolicial, paraestatal, dirigida por López Rega, ¿no? Que ya le mencioné, el ministro de Bienestar Social.
Ahora, yo soy uno de los que disputo esa idea de la AAA como una, una idea, una federación de bandas. Yo lo que sostengo, a partir de este caso, ¿no? Que me permite ver a escala reducida, yo lo que sostengo es que la AAA fue el grupo que efectivamente dirigió López Rega, un escuadrón de personas que él financiaba, que dirigía desde el Ministerio de Bienestar Social y desde la custodia presidencial, eh, pero quizás es el grupo más espectacular porque era el que más, con más recursos contaba y el que llevó a cabo los asesinatos más importantes, ¿no? Pero este proceso fue mucho más amplio, un proceso represivo que agrupó muchísimos grupos distintos y además está la cuestión también de digamos, de los conflictos más pequeños que hay. Todos los asesinatos que se cometían en esta época se los achacaron a la AAA. Claro. Eh, Cuando uno empieza a hilar fino, te das cuenta que en realidad la AAA era un grupo muy importante que pudo tener nexos con otros sectores, porque estamos hablando que buena parte de ese grupo era la policía, cumpliendo, haciendo roles fuera de su función legal, ¿no? Y pero en realidad tenemos muchos grupos, grupos militares, grupos de los sindicatos, grupos de la derecha nacionalista, que fue muy fuerte acá en Argentina, y también están los asesinatos privados, ¿no? Que terminan cayendo Mm. dentro de esa bolsa y las cuestiones netamente extorsivas que a veces hacían para llevar adelante esto. Hay un hecho que un, Lanusse, el dictador anterior, a Lanusse alguien le ofrece, ¿no? Crear un grupo parapolicial, tipo, acá se decía como los escuadrones de la muerte brasileños, ¿no? Que Mm. ya habían actuado antes. eh, y Lanusse le dice, no, mire, yo llego a dar luz verde con eso y al otro día ya no controlo más a esta gente. Bueno, lo que Claro. pasó acá también es eso. Vos le pedís a alguien que actúe por fuera de la ley y después cómo le Claro. decís, este es el freno, vos tenés que actuar fuera de la ley, pero solo lo que yo te ordeno, no hagas cosas para vos, ¿no? Mm. Bueno, eso pasó mucho acá, y todo cayó dentro del rótulo de la AAA. Este, esta, estos procesos se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Vos, Mm, vos en tu investigación decís para futuras investigaciones o algo así. mm, mm. ¿Puede volver esto en Latinoamérica? Yo, mirá, yo lo que estoy viendo, no creo que a este nivel que se cometió, por lo menos en el caso argentino, que yo lo tengo eh, bien trabajado. Ahora lo que veo es un resurgimiento de la violencia muy importante. eh, no sé si ustedes están un poco al tanto de lo que está sucediendo en Argentina ahora con el- la llegada de los libertarios al poder, Mm. pero hay un discurso de la violencia muy, muy grande y un anticomunismo que se, que se actualizó, ¿no? Por parte del propio presidente, que achaca todos los males al comunismo y habla, no sé si llegaron a escuchar discursos en la ONU, discursos Sí, en distintos sectores, que el tipo habla como si estuviera en la década del 60. sí, Esto sí. es el problema esto es eh, todo culpa de los comunistas, dice, y lo miran horrorizado, ¿no? Los tipos porque dicen, eh, parece como si fuera una casa de brujas que ya se quedó atrás hace mucho. Comunistas Eh, somos todos. todos somos comunistas, ¿sí? No, y el tipo ve en cualquier cosa que tenga algo digamos, de preocupación social, eso es comunismo, ya Claro, directamente, ¿no? claro. Y bueno, y tiene una cuestión muy anti-homosexual, anti muchos antis, ¿no? Y por ese sentido sí veo un aumento de la violencia que puede llegar digamos, a aumentar a lo físico. Hasta ahora no ha pasado mucho de ahí, ¿no? Claro, qué pasa con los que lo escuchan? Con la gente Bueno, que acá lo hubo un hecho muy, muy grave que ocurrió hace ya, creo que ya 2 años, que fue el intento de asesinato de Cristina Kirchner, la expresidenta, ex vice, que formaron parte
gente que si bien no era del núcleo duro, digamos, de los libertarios, si era de los seguidores que estaban ahí, se discute si fue digamos, una acción así del tipo lobo solitario o hubo algún tipo de, digamos, de incentivo o si hay un autor intelectual que sea más orgánico, ¿no? De estos grupos. eh, pero lo que sí, esta persona salió, ¿no? De lo que fue el mero discurso, e intentó llevar a la práctica esto y no la mató por milagro, ¿no? Porque era Ujú, un inexperto en lo que estaba haciendo, pero bueno, ese fue un antecedente muy grave, eh, pero es constante la agresión hacia los medios de prensa, ¿no? Los que piensan distinto, y, y es preocupante que esto pueda trasvasar, como hasta ahora, bueno, ese hecho que decía fue algo puntual y una excepción, pero que eso se convierta en algo más cotidiano, ¿no? Yo claro. creo que por ese lado sí hay cierto peligro, hay una reactualización de ese discurso anticomunista, eh, pero no creo, yo por lo menos no veo por ahora que llegue mucho más lejos como pasó en la década del 70, ¿no? Ujú, esperemos que no. Bien, Queremos. Hernán, te agradezco muchísimo y a lo mejor te voy a estar molestando en otra oportunidad porque son temas que dan para más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.